Bueno, hola amigos, bienvenidos a la jornada del jardín japonés, la jornada del manga y el anime. Me traje el machete acá. Yo considero este evento, esta convención que se hace un par de veces al año, como un gran seminario, ¿no? El gran punto de reunión donde nos reunimos a hacer lo que estábamos haciendo recién, por ejemplo con la charla que dio Caronte, esa apreciación de este género, de esta industria que tanto nos ha apasionado toda la vida, que es el anime, el manga también, por supuesto, que es una de las industrias más grandes de Japón, tanto a nivel nacional como a nivel for export, porque no olvidemos que todos los animes que vemos en Argentina, que vemos en el resto del mundo, en América, en Europa, es apenas un pequeño porcentaje de la enorme industria que queda en Japón y que nunca sale de Japón. Me gusta que acá nos juntamos a ver algo que es netamente dedicado a los japoneses. Qué lindo que estuvo lo de recién, porque fue como un viaje en el tiempo, desde los años 60, 70 hasta ahora, en una época en la que el anime ha estado más vivo que nunca, que fue para mí el que alcanzó el culmine con, por ejemplo, la época de Sailor Moon, año 90, 1992, por ejemplo. Pero empezó a ocurrir algo a partir de más o menos el año 1995, en estos últimos 20 años, yo no puedo creer que pasaron 20 años desde 1995, que es que el anime empezó a estar en un estado de cuasi coma, un estado letárgico, y hoy prácticamente yo me atrevo a afirmar que el anime ha muerto, como lo conocíamos nosotros, como tanto nos gustaba, como tanto nos apasionaba. Y hay alguien que ya se está riendo, que me está diciendo que no con la cabeza. Me han dicho de todo en estas últimas semanas que estuve promocionando en la charla de hoy. Me han llamado dinosaurio amarillista, me han llamado nostalfag, classic fag, pelotudo, estúpido, de todo me han dicho. Pero yo tengo Babi Echecopar del anime, me han dicho de todo, algunas cosas más lindas que otras. Pero lamentablemente es que los pocos retazos que quedan del anime, de lo que tanto nos apasionaba, ya no está, ¿no? Y es prácticamente, si bien siempre fue una industria bastante mecanizada, bastante automatizada, hoy en día está más acme que nunca. Es una manera de sale como por molde y sale con recontrafritas. Resulta que el año pasado Hayao Miyazaki dijo, todos saben quién es Hayao Miyazaki, ¿verdad? Qué bueno. Para los que no saben, es algo así como el Walt Disney japonés. Sí, o el sucesor del Walt Disney japonés, porque en realidad el Walt Disney japonés fue Osamu Tezuka, pero hoy en día, digamos, de los que están vivos, el más parecido, digamos, a ser el gran exponente de lo que es la animación japonesa como industria, también por la calidad de las películas que producen, es sin duda el estudio Ghibli y su principal cabeza, que es Hayao Miyazaki, seguido obviamente por Isao Takahata, que también es un gran exponente, que también ha dirigido y ha trabajado cabeza a cabeza, codo a codo con Hayao Miyazaki. Él dijo que la industria del anime está en crisis, y se encuentra en crisis, principalmente ahí lo vemos a Hayao Miyazaki con todas sus creaciones maravillosas, seguramente por lo menos 2 o 3 las han estado viendo. Él dijo que la industria del anime se encuentra en crisis, y se encuentra en crisis principalmente porque la industria se llenó de otakus. A ver, vamos a explicar una cosita. ¿Qué quiere decir que se llenó de otakus? No, la industria desde el lado del otro lado, ¿no? Desde el lado de los productores, de los creadores, los comités que producen las series. Pasaron de ser gente como Miyazaki, o como Hideaki Anno, Mamoru Oshii, los de Estudio 9 que hicieron Macros, Leiji Matsumoto, gente que eran autores, creadores, que eran gente de mundo, gente que salía de su casa, gente que viajaba por el mundo, que estaba en contacto con el mundo exterior. Que la industria se haya llenado de otakus quiere decir que sus productores, sus guionistas, sus diseñadores, animadores, los comités de producción, etc., la gente que planea todo el marketing de las series, de los OVAs, películas, son otakus en el término japonés, que no es lo mismo que como lo llamamos en América. Acuérdense que en Japón un otaku es un término despectivo, es alguien que está todo el día en la casa encerrado y se dedica a los dibujitos, bueno, ahí está el meme, que está en su casa encerrado todo el día y se dedica o a trabajar y estudiar, o a estudiar y a su fanatismo. No tiene contacto, no sale con amigos, ni hablamos de tener novia o de relacionarse con el sexo opuesto. Entonces, una cosa es que este estereotipo de persona
sea consumidor de un producto. Y otra cosa es que ya este estereotipo de persona se dedique a producir, haga el producto. Entonces, evidentemente, en esto los productos se ven afectados, se ven bastante lastimados por todo esto. También Hideaki Anno, el autor de Evangelion, que bueno, está bien, si bien hace 20 años que viene currando con Evangelion desde el año 94-95, él dijo que el anime como lo conocíamos está en decaimiento, está en su otoño. ¿Por qué? Porque se perdió la chispa, la magia, ya podés aquí. Qué grande acá, Mosca, muchas gracias que me está acá ayudando, tirando imágenes, yo que no traje nada para pasar en la pantalla. Que se perdió la chispa, quiere decir, y eso es una realidad. Por ejemplo, ahora al final de la charla de Caronte, él hablaba de Sailor Moon, de las series clásicas, y nos puso el opening de Sailor Moon Crystal, que fue la remake que salió hace un poquito de tiempo. Y la verdad, amigos, es que yo vi por lo menos hasta la mitad de esta serie y no me movió un pelo, ¿sí? Y justo cuando se estaba por estrenar Cristal, decidimos con unos amigos juntarnos y hacer una mini maratón de los primeros episodios de Sailor Moon, la serie original, la serie clásica. Y la verdad que no hay con qué darle. Tiene un nivel, una calidad de animación, de dirección, los chistes, cómo está tratado el humor, los personajes, cómo te involucras con los personajes. La serie actual, por ejemplo la remake, tiene una frialdad que no te transmite absolutamente nada. Yo no conozco a una sola persona que me haya dicho que tiene una sobrinita o una hija que jamás en su vida vio Sailor Moon y que vio directamente la nueva y le produjo el mismo impacto que produjo a nenas o a nenes en los 90 cuando vimos la serie original, que fue verdaderamente un impacto, porque la serie era divertida, atrapaba, era como ver los Power Rangers pero con chicas con minifalda que se les veía la bombacha de asomo, lo cual era espectacular, era divertido, era gracioso. Ahí está llorando la Sailor Moon Crystal, sale y poneme la linda. ¿Dónde está quién? El centro lunar y no sé. lo está buscando, por eso está llorando. Tampoco les voy a venir con el cuento de que todo tiempo pasado ha sido mejor, porque no soy, por más que me digan, no soy un nostalfaro. No digo que todo tiempo pasado fue mejor, porque no necesariamente lo fue. Tenemos muy lindos recuerdos de lo que fueron los 80, los 90, pero eso no quiere decir que hoy en día no hayan cosas buenas. El tema es que podemos ver también en el mundo del cine como las películas también ocurre lo mismo, ya no te causan la misma emoción, el mismo nudo en el estómago. Por ejemplo, no salís con la misma excitación de haber visto El Hobbit que cuando salimos en el año 2001 de haber visto El Señor de los Anillos. Y salimos con una excitación, con unas ganas de sacar una espada y salir a matar orcos, con una locura, porque era algo que nunca se había visto, porque era algo que nunca se había tratado de esa forma. Evidentemente, y esto estoy haciendo un paréntesis del anime, las películas del Hobbit sufrieron esa frialdad de haber sido unas películas con mucha maqueta, con varios efectos especiales, pasó a ser algo algo que es puramente digital, con algo que parece ya prácticamente automatizado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Los Simpsons, ¿verdad? No le llega ni a los talones lo que eran las primeras temporadas con lo que son las temporadas actuales. Y ahora voy a desmentirles algo que pasa con el anime, pasa con el cine, pasa con Los Simpsons, por ejemplo, que es que la gente te tira un argumento cuando uno se queja de algo así, que te dicen lo siguiente, te dicen, es porque creciste. Ya no te impacta tanto porque creciste. Pero ¿sabes qué? No tiene nada que ver eso. Porque, por ejemplo, también la serie de Sailor Moon no me pegó ni fu ni fa. Pero, por ejemplo, han habido animes que han salido en los últimos 10 años que la verdad que, siendo adultos, nos han pegado como si lo hubiéramos visto cuando vimos Los Caballeros del Zodíaco cuando teníamos 10 años. Sin ir más lejos, vámonos al año 2003 con la serie Full Metal Alchemist, la que yo considero una de las mejores series de la década del 2000, junto con otras que les voy a ir a mencionar ahora, que es una serie que empezó basada en un manga, más o menos un par de temporadas más adelante se abre, se va para cualquier lado, los que la hayan visto sabrán, y sin embargo se convierte en una serie original que no tiene nada que ver con el manga, pero terminó siendo alucinante, espectacular, apasionante, divertida, llena de acción, de drama y con una película que cierra la serie que es una cosa espectacular. Otra cosa más que ocurre ahí es otro mito que ha estado naciendo con estos últimos años,
que no sé a quién se le ocurrió decir, a quién se le ocurrió la brillante idea de decir que para que un anime sea bueno, tiene que ser 100% fiel al manga. Yo no sé, eso lo han escuchado hablar. Dicen, pero la remake de Hunter x Hunter está mucho mejor porque es igualita al manga sin relleno. Sailor Moon Crystal está re bueno porque es 100% igual al manga y está re bueno. O Full Metal Alchemist Brotherhood es muy superior a la del 2003 porque es 100% al manga y no se va a. Y eso, amigos, es una falacia, ¿ok? Porque Full Metal Brotherhood estaba muy linda, pero no estuvo ni a palos de apasionante con lo que fue la serie del año 2003, por más que no haya sido fiel al manga. Sailor Moon Crystal no estuvo buena. ¿Y cuál otra había mencionado? No me acuerdo. ¿Cuál otra había mencionado? ¿Cuál? Hunter x Hunter. Bueno, Hunter x Hunter, la serie de los 90, no hubiera existido esa remake si la de los 90 no lo hubiera recontrapegado y hubiera apasionado a un montón de gente. Entonces, está todo bien que te gustan las cosas nuevas, pero no pongamos esa excusa. Ojo, no siempre pasa. Hay animes que han salido, por ejemplo, en los últimos 10 años, que han sido 100% fiel al manga, que han sido espectaculares, hermosos y apasionantes. Como por ejemplo, Nana. ¿Se acuerdan de Nana? Nana tenía un soundtrack espectacular, estaba basado en el manga, no tenía un capítulo de relleno y fue alucinante. Pero bueno, estuvo producido por la gente de Madhouse, que es una productora, bueno, así como la gente. Todo esto lo estoy diciendo como para desmitificar de esa frase que dicen de que el anime ya no te pega tanto porque ya estás adulto, ya no te impacta como te impacta cuando eras chiquito. Entonces, ¿cómo me explicás que siendo adulto, habiendo visto de los Canvas, te fue como haber visto Los Caballeros del Zodíaco cuando era niño todo de vuelta? Porque fue una cosa espectacular, alucinante, que nos dejó a todos con la boca abierta. Jamás nos hubiéramos esperado que el regreso de Caballero del Zodíaco iba a venir de la mano de otro estudio de una forma tan bien tratada. Y éramos todos grandotes, ya peludos cuando lo vimos. O sea que se derrumba esto de que el anime ya no te pega como antes, cuando se levanta la mano el otro que le iba a decir algo. Bueno, One Punch Man, bueno, también es uno de los animes que han salido en esta última temporada. ¿Cómo? Fuertecito. Bueno, Jojo Bizarre Adventure, obviamente, Jojo Bizarre Adventure, pero hay un pequeño detalle. Permitime un segundito, ya estoy con vos. Jojo Bizarre Adventure hay un pequeño detalle. Es un anime que está basado en un manga de los años 80, o de fines de los 80, principios de los 90, y obviamente, bueno, está re bueno porque es de esa época y lleva como 150 tomos y sigue saliendo. Básicamente también algo que se ha perdido mucho de lo que son los animes actuales son la enorme carga dramática que han tenido. Porque acuérdense, para los que cuando éramos chicos vimos cosas como por ejemplo, no sé, Candy Candy, y sufrimos la muerte de Anthony cuando se cae del caballo y se muere y Candy lo llora y de repente se casa con otro de los chicos y lo mandan a la guerra y muere. O cuando Marco tenía que venirse desde Italia hasta Argentina a buscar la cura para la enfermedad de la mamá que se estaba muriendo. Sí, para los que no sabían, hay un anime de los años 70 que pasa en Argentina, que es Marco, de los Apeninos a los Andes. Pobre mosca, cada vez que pone una imagen yo ya me salté para el siguiente. Voy muy rápido, desacelero un poquito, bueno. No te doy los detalles. No, Marco lo que tenía que era la misma producción de Heidi, la misma productora, y hace unos cuantos años había editado en VHS y en DVD que venían, en un VHS venía un capítulo de Heidi y un capítulo de Marco. Hubo un episodio muy gracioso durante la época que editaron en los kioscos esos videos, porque unos ancianos compraron un fascículo con un VHS de esos para el nieto y resulta que había un VHS porno. Lo cual fue un caso que salió en los noticieros, todo, fue bastante cosa. Este es Marco, esa es su mamá, se enferma muy grave, él viene de un pueblito italiano muy humilde, todo, y el pibito, un nene de menos de 10 años con su bonito, se sube a un barco y se viene a la Argentina y ve Buenos Aires, Rosario, Tucumán. Es hermoso, la verdad, y es una lástima que... ¿Qué? No, es un monito, no es un Pokémon. Es una lástima que acá no se le haya dado la importancia, sí, si bien la pasaron por televisión. Pero, por ejemplo, a fines de los 90 salió una película para cine de Marco. Mira, ahí tenemos las tres grandes tragedias. Candy Candy, Marco y Heidi. Cabe destacar, bueno, Candy Candy todos saben que fue doblada en Argentina. Bueno, Marco ocurría en Argentina y bueno, Heidi no, Heidi estaba en los Alpes. Pero todas fueron pasadas acá y lamentablemente son series que han quedado olvidadas. Quizás si le preguntan a sus padres acerca de ellas le van a saber contar.
De hecho son pre-Ghibli, están metidos Isao Takahata, Miyazaki, están metidos como diseñadores, como directores, pero Ghibli no se había fundado todavía, ¿verdad? Ghibli se funda a principios de los 80, después de La tumba de las luciérnagas, que fue con esa película con la que la recontrapegaron, era mamá buscando, no, pobrecito Marco. ¿Tenés el opening de Marco? El opening era una cosa desgarradora, triste. Era el nenito diciendo, tipo, no te vayas, mamá. Te iremos a buscar. Mamá. Pasa como el cisne yoga, pobrecito, pero era un niño, tenía más. No te alejes de mí, claro. Vale que también mencionar que el muchachito que cantaba ese tema era la estrella de la canción en España en esa época. No me acuerdo el nombre, pero era así un niño súper... Sí, viene a Buenos Aires, a Rosario. Lo acabo de decir, ¿a dónde estabas? Le afanan seguramente. Le robaban, bueno, está, llega la Argentina y lo afanan. ¿Qué cosas? Hay cosas que nunca cambian, lamentablemente, amigos. Argentina, un país con buena gente. Con buena gente, exactamente. Mira, ahí tenemos, producido, mira, 1976. Vamos a pispear el opening un poquito. Escuchen la tristeza de este nene. Pero un día la tristeza llega hasta su corazón. ¿Qué te dices hoy en día? Se le muere el burro. Spoiler. ¿Por qué burro? ¿Por qué? ¿El mono no se le muere? ¿Cómo? ¿El mono no se le muere? No, el mono no se muere, pero creo que en algún momento se le pierde o lo traen a palo o algo así. Seguramente. Mira el sufrimiento. Acordémonos de una cosa, el anime todavía tenía una carga muy dramática, porque acordemos que cómo nace el anime, ¿no? Primero eran los años 50, plena época de la posguerra, ¿no? A Japón no le tiraron una, sino dos bombas atómicas y había que levantarse, quedaron totalmente devastados emocionalmente, físicamente, obviamente, porque les volaron dos ciudades. Y aparte, sobre todo, económicamente. ¿Sabes lo que es resurgir un país económicamente, industrialmente, después de que te tiren dos bombas atómicas y una guerra te destruya? Bueno, entonces, ¿qué pasa? En los años 50 empieza a ocurrir todo un resurgimiento de industria nacional que viene de la mano del cine y de los cómics, del manga. Ahí llegan dos hechos muy importantes. En el mundo del cine llega Godzilla, el monstruo Godzilla, que ¿de dónde nace? Nace de la radiación de las bombas atómicas. Fíjate cómo agarran un hecho real, súper triste, súper devastador, horrible que les pasó a ellos y lo convierten en un espectáculo cinematográfico. De ahí nació el monstruo. ¿Qué representaba? Era la furia que había quedado de impotencia de que te hayan tirado dos bombas atómicas, que no es joda, lo repito. Y destruía todo, escupía radiación, peleaba con otros monstruos, era un desastre. Y por otro lado, en contraparte, había nacido en el manga, había llegado este muchacho, Osamu Tezuka, un joven médico que decidió empezar a dedicarse a dibujar historietas, que crea ¿a quién? Ponémelo por favor en pantalla, al pequeño niño robot. No, ¿cómo Pikachu? No, Pikachu llegó muchos años después. No, llegó Astro Boy en el mundo del manga. ¿Qué representaba? Algo parecido a lo de Godzilla, pero distinto. Astro Boy era el mensaje de la esperanza. Era un niño que siempre estaba sonriendo, que quería, sí, de tu época, Astro Boy, lo has visto acá en televisión, claro. En blanco y negro, claro. La primera serie de Astro Boy había sido en blanco y negro, que fue nada menos que el primer anime producido en Japón para la televisión. Se habían hecho un par de ¿cómo? El hombre de acero, que Iron Man 28, que el nenito lo manejaba con un control remoto, claro, también
Tetsujin 28 en japonés, también en blanco y negro de la vieja época. Si bien ya habían salido algunas películas para cine, pero para televisión, el primer anime como lo conocemos de TV fue Astro Boy en el año 63. ¿Tenemos alguna imagen? Bueno, ahí estamos con Astro Boy a todo color. ¿Y qué ocurre? Tenía eso, tenía el mensaje de esperanza, el mensaje del amor, de la comprensión, de agarrar y decir podemos resurgir, podemos salvarnos, salir adelante. Y traía ese mensaje, aparte de que tenía un contenido de ciencia ficción espectacular, ¿no? Donde hablaba de un futuro donde los humanos convivían con los robots, donde los robots luchaban por tener derechos igual que los humanos. Una cosa adelantadísima para su época, con un contenido social muy cargado, muy interesante. Otro detalle también, por ejemplo, para hablar de que no todo está... ¡Ay, a este Astro Boy me lo sé yo! Para decir que no todo está perdido, para que no digan que yo digo que todo el anime moderno es malo. La remake del año 2001 de Astro Boy fue maravillosa, fue excelente. Se hizo en el año 2001 porque, según el manga, Astro Boy nace en el año 2001. De hecho, en Japón se lo tomaron tan en serio que en el año 2001 en el registro civil fueron y lo registraron al tipo como que nació. Hoy nació Astro Boy y es un ciudadano ilustre en Japón, por más que sea un personaje de ficción. Eso demuestra el amor que tiene. Mira, ahí está yendo a la escuela. Esta es una imagen de lo que fue con la ropita que tiene de la película para cine que salió del estudio Imagi hace un par de años, que se quiere animada en 3D. Muy linda para los que no la vieron, por más que causó el quiebre y esa empresa fundió porque la película fue un fracaso. La película está muy buena. Se los digo, la película está buena y yo creo que realmente por ahí fracasó justamente por eso, porque remitía a algo muy clásico, pero no deja de estar muy buena. Para los que tengan Netflix, la pueden ver, está en Netflix. Sale Nicolas Cage poniendo la voz. Entonces, ¿de dónde sale? ¿Qué ocurre en este último tiempo? Yo les digo que en los últimos 20 años el anime empezó a estar en un estado más o menos en coma. Empezó a estar en una agonía en la que se encuentra. Ya de por sí, por el simple hecho de que la animación en 2D prácticamente ya está extinta. Hoy en día, ¿cuántas películas animadas salen en el cine? Astro Boy. Así me decían a mí en el colegio cuando iba con una primera Astro Boy. El bullying es real, amigos, y es una problemática que existía mucho. Hoy en día es recopado ir con pines en el colegio, pero en mi época te cagaban a palo. Bueno, han fallecido otros autores que han sido grandes estandartes del anime como nosotros lo conocimos y lo amamos. Por ejemplo, Osamu Dezaki, un director Buronson. Ah, ¿verdad? Buronson también. Buronson, el autor de El puño de la estrella del norte, uno de los animes también más emblemáticos, el padre del género shonen. Como les decía, Osamu Dezaki, un gran director. Falleció también Rintaro, que fue director de Capitán Harlock, de Astro Boy. Sí. Satoshi Kon también. Satoshi Kon, bueno, iba él también. Satoshi Kon, más del anime, más tirando a lo moderno, que hizo películas, un director de cine que hizo Perfect Blue, Millennial Actress, Paprika, película como la de los cirujas que encuentran un bebé en un basurero, Tokyo Godfathers. Un realizador de cine de películas maravillosas, que bueno, fue una gran pérdida para la industria, sin dudas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo digo que el anime está muerto? ¿Por qué todos me dicen que estoy re loco? Porque digo que el anime ya murió como lo consideramos. Ahí lo tenemos el gran Kenshiro, que es una mezcla entre Mad Max con Sylvester Stallone y ¿quién? No, Nicolas Cage. Y Nicolas Cage, no, Sylvester Stallone, mirá la cara. Falta que diga ¡Adriana! ¿Qué pasa? El anime nace en los años 60 con Astro Boy, como les contaba antes, porque Osamu Tezuka era un fanático de Disney. Y con esto les voy a contar una pequeña historia, que es el origen de los famosos ojos grandes, que fue lo que siempre caracterizó el anime. Toda la vida, para los que tengan 25 o 30 años, van a recordar que como le decíamos al anime en la antigüedad, le decíamos los dibujitos chinos de ojos grandes. Se lo conocía así, no sabíamos que venían de Japón, no sabíamos la industria que eran los dibujitos chinos. ¿Por qué? Porque escuchábamos las canciones en un idioma chun chan chin chon y veíamos las letritas. Entonces, para un niño de edad preescolar, a principios de los 90 o a fines de los 80, ahí está, mirá, más claro, echale agua. Era chino, ¿viste? Era parte de la ignorancia que teníamos en esa época.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Hay mucha gente que agarraba y decía, ¿cómo anda, caballero? La gente agarraba y decía, estos chinos, estos japoneses hacen los dibujitos con ojos grandes porque son unos acomplejados porque tienen los ojos rasgados. No, amigo, ¿cómo vas a decir un comentario tan racista, tan horriblemente discriminativo y feo? No. Los dibujos animados japoneses, el anime, tienen ojos grandes porque Osamu Tezuka, el padre del anime, el dios del manga, era un fanático de Walt Disney. Y si ponemos cualquier dibujo animado de Walt Disney, de sus comienzos, todos tenían los ojos así de grandes, los enanitos de Blancanieves, Bambi y todos los animalitos del bosque, Mickey, Pluto, Donald, todos los personajes, todos tienen los ojos así de enormes. ¿Qué te dan esos ojos así de grandes? Y es mucho más fácil a la hora de dibujar para que los personajes tengan expresividad. Como les decía, volviendo a lo de Disney, Osamu Tezuka manda a su equipo de animadores, cuando ella tiene su estudio de manga, su estudio, cuando empieza a experimentar con la animación. Antes de crear Astro Boy, durante y después, Osamu Tezuka fue un tipo que siempre se dedicó a experimentar, a hacer animación rara. Hay un DVD que se llama Cortos Experimentales que tiene una animación que vos agarrás y decís, este tipo qué opio se fumó, porque la verdad que saca unas cosas de locos. Al tipo siempre le gustó experimentar. Entonces, ¿qué hizo? Agarró a su equipo de animadores y los mandó a capacitarse a nada menos que los estudios de Walt Disney. A eso voy ahora. Ahora vengo acá. Déjame acá la imagen de Simba y Kimba. Déjamelos en pantalla. Él los manda a capacitarse a Estados Unidos, a los estudios de Disney. Lo mismo habían hecho gente de acá en Argentina. En una época que en Argentina también teníamos industria de animación y también fueron mandados a capacitarse a Estados Unidos. ¿Utena qué pasó con Utena? Pero Utena estuvo buenísima, pero Utena ya tiene como 20 años. O sea, ¿cuánto? Del 98, está buenísima, pero estamos hablando de hace más de 15 años atrás. Sí, pero Ikuhara sacó Mamoru Penguin en el 2011. ¿Cómo te hago unos chiquis, por favor? Ikuhara, el director de Utena, sacó Mamoru Penguin en el 2011. Y es una serie espectacular. Está muy buena, bueno, genial, bueno, pero es de un autor. Es una obra de autor que viene continuando algo. ¿Para qué no me quiero ir lejos de Soul of God que me lo acabo de mencionar ahí? No. No, ¿cómo viste nada? Miro series nuevas. Algunas me las pierdo. Te puedo nombrar otras series de las temporadas actuales que están muy buenas. Ore Monogatari es una serie romántica de colegio y es una cosa espectacular, es maravillosa. ¿Cómo? El cara de mono, sí, que se parece al Gori de Slam Dunk, pero no tan grandote. Por ejemplo, Soul of God, que es una remake, una especie de reboot, una cosa medio rara, un spin-off que ha salido de Caballeros del Zodíaco, que para todos los que salieron a rasgarse las vestiduras con Omega cuando salió, si ven esto, se hacen el harakiri 4 veces acá con la ceremonia japonesa. Porque la verdad que la terminé de ver antes de ayer, Soul of God, y me quise rajar un tiro en la entrepierna, amigo. Fue una cosa espantosa. O sea, está todo bien que lo hagan para vender los muñecos, los Pink Cloth, que son hermosos, son maravillosos los Pink Cloth, son unos muñecos divinos, bárbaros. Y obviamente Caballeros del Zodíaco fue una serie producida siempre para vender muñecos, obviamente desde los 80. Pero ¿qué pasa? Antes hacían que nos encariñemos con los personajes, que tengas ganas de ir a comprarte la figura. Ahora se preocupan más, el fanático de hoy en día de Caballeros del Zodíaco se preocupa más por darme muñecos que darme un anime de calidad. Entonces, eso pasa. Yo considero que sin dudas Omega, para los que no la vieron, que todos dijeron que es una cosa abominable, horrible, espantosa, que parece más Sailor Moon que Caballero del Zodíaco, todo lo que ustedes quieran, pero le patea el trasero a Soul of God de por lejos. Por lo menos la primera temporada hasta el capítulo 54 es tremendo. Después cambia todo el staff, cambia el director, diseñador de personajes y a mí me dejó de gustar. Pero esto no, ya lo podés sacar. Como para decir que... otra cosa, y todos los que se quejaban de la película del cine de Caballero del Zodíaco, también es Steven Spielberg comparado con cosas. Pero bueno, volviendo al tema de Disney, que es cosa que me voy por las ramas con mucha facilidad, discúlpenme, ya se van a acostumbrar. ¿Cómo? Dragon Ball Super, esa lo voy a dejar para el cierre porque ahí tenemos una delicia con Dragon Ball Super. Ahí, mira, ahí tengo la prueba fehaciente de la muerte de este formato. Volviendo a lo de Disney, en los años 60, Tezuka instaura en Japón una modalidad, una técnica de animación que emula al estudio de Disney en cuanto a los frames por segundo, los diseños de personajes con los ojos grandes, expresividad. De hecho, Osamu Tezuka hizo el manga de Bambi, que se editó en Japón. O sea, mirá hasta qué grado el tipo estaba
en contacto y hasta en contacto a nivel oficial con Disney. A partir de los años 70, en los 70 y 80, el anime que empezó emulando, copiando o incluso haciéndole homenajes a Disney, lo supera de una forma abismal. Disney pasa de ser algo cargado de drama, muerte, porque si todos se acuerdan, todos dicen Disney, hay florcitas, todo lindo, las bolainas, porque Disney ves una película de los años 40, o de los años 50, o de los años 30, y era todo tragedia, muerte, horrible, estaba todo mal. Los nenes salían traumados del Disney, a Bambi se le moría la mamá, a la Cenicienta. Bueno, pero tenemos Pixar, ojo, es otra gente, es como el resurgimiento. ¿Cómo? Claro, bueno, obviamente, sí, también. En los primeros 5 minutos de película te mandan a toda la tragedia junta. Por ejemplo, en la Cenicienta, la maldad de la madrastra cuando les rompe todo el vestido. El jorobado de Notre Dame, bueno, está bien, sí, pero eso ya es un Disney también, ya hace 20 años atrás, de los años 90, también, pero ya no era tan trágico como lo era antes. El jorobado ya está un poquito más edulcorado y un poquito más suavizado de lo que era el Disney crudo de los años 30. Ni hablemos del racismo, poner a los negros como cuervos o esos chistes racistas que tenía Disney en la antigüedad. Entonces, ¿qué pasa? El anime, en cuanto al dramatismo, en cuanto a la acción, en cuanto a la violencia y a la crudeza de las historias, en los 70 y en los 80 supera a Disney por lejos, que fue la época en la que Disney empezó a ablandarse, y hasta que muere Walt Disney, perdón que les rompa la ilusión, Walt Disney no está congelado, Walt Disney falleció. Sí, yo también quería que lo descongelen algún día. No, era un rumor que estaba descongelado. Que lo tenían escondido en el Disney World congelado para descubrir alguna cura. Porque tenía una enfermedad, no sé qué, sí, habían hecho un chiste en Padre de Familia que lo descongelaban y salía Walt Disney descongelado y dice, ¿siguen habiendo judíos en el gobierno? Sí, bueno, me vuelvo al freezer. Porque también hay chistes de que dicen que Walt Disney era un antisemita y todo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es como decían en Los Simpsons, él era amado por todos los niños del mundo y él amaba a casi todos los niños del mundo. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? El anime lo empieza a superar. El anime es dramático, es sangriento, es violento, es crudo, es trágico. Empiezan a hacerse expertos en el melodrama. Ya lo eran desde sus comienzos con Astro Boy, con Candy Candy, con Heidi, con otras series, y empieza a potenciarse cada vez más. Pero ¿qué ocurre? Más o menos para mediados de los 90, por ejemplo, ocurre esto, ¿verdad? Cuando se anuncia el Rey León, en sus comienzos de todo, hasta Matthew Broderick, quien había hecho la voz de, no, ese es Mufasa, pero quien hace la voz de Simba cuando crece, que es el actor de Hollywood, Matthew Broderick, él dice que lo contactó Disney para hacer la remake de Kimba. O sea, Disney iba a producir una remake de Kimba el León Blanco de Osamu Tezuka. Al final se modificó todo, incluso se pueden ver en internet unas imágenes filtradas de los primeros diseños donde se ve a Simba como cachorrito y es de color blanco. O sea, empezó siendo con una intención de ser una remake de Kimba, pero al final, lo modificaron, terminó siendo Simba en vez de Kimba, y la historia, si bien es parecida, no es 100% un plagio. El Rey León, acordémonos, es Hamlet de Shakespeare, es la historia del nene que el tío le mata al padre, se casa con la madre, él se va al reino y tiene que volver y recuperar lo que es suyo. O sea, esa es la historia del Rey León, la historia de Hamlet de Shakespeare. Pero ¿qué ocurre? A partir de los 90, fines de los 90, con todo este crecimiento que tiene Pixar, como vos me decías, con Nemo, con Up, son películas que empiezan a tener una cosa trágica, un nivel de drama espectacular. Sin ir más lejos, la película de este año, Intensamente, que es una película espectacular tanto para niños como para adultos, empieza a ocurrir lo impensable. Disney da vuelta a la torta y empieza a superar al anime de vuelta, le empieza a ganar dentro de su propio terreno. Porque el anime empieza a hacer lo contrario, empieza a hacer lo que hizo Disney en los 70 y 80. Se empieza a ablandar, ablandar. ¿Y por qué se empieza a ablandar el anime? Porque la onda es exportar, vender en Estados Unidos. Y hay algo que en Estados Unidos es, como diría, excluyente. Los dibujitos no pueden tener sangre, no pueden tener chistes verdes, contenido sexual y excesivo drama.
¿Por qué? Porque el niño americano tiene, ¿viste?, una mente débil que hay que preservar, ¿viste?, todo muy delicadito, muy entre dragoncitos. Entonces, no podemos joder mucho con el drama, con la violencia, ni a palos, olvídate del sexo, y la sangre, chao, ya fue. Entonces, ¿qué pasa? El anime se empieza a producir para exportación en Japón a lo loco, a lo que empieza a crecer. Estados Unidos se convierte, para fines de los años 90, en el país con más consumo de anime en cuanto a venta de VHS. Si bien Francia, España, Italia son los países con mayor cantidad de anime en televisión, en el cine, todo, Estados Unidos se convierte en el número 1 en cuanto a consumo de video, de venta de videos, series, ovas, películas, etc. Entonces los japoneses agarran y dicen, ok, listo, el mercado está ahí, vamos a empezar a hacer ahí. Estas son las restricciones, bueno, vamos a tener que hacer. Tuvieron que aprender gracias a un montón de cosas que fueron falla y error, ensayo, falla y error que fueron ocurriendo a lo largo de los 80, como por ejemplo ocurrió con Robotech, por ejemplo, ¿verdad? Karl Masek era un tipo que quería llevar el anime a América y quiso llevar Macross, una serie clásica, emblemática, que hoy tuvimos una charla aquí de la mano aquí del presente, de Carlos. El Carlos. ¿Qué pasa? Macross tenía tetas, tenía sangre, tenía muerte, estaba todo mal. Y mucha violencia. Y era corta, duraba 36 capítulos. Entonces el tipo no le quedó otra que agarrar 2 series más, modificarles el guión, unificarlos, censurarle la parte fea, todo, y de esa forma meterlo al mundo de la televisión en Estados Unidos. Muchos fanáticos del anime, como en su momento lo había dicho el nefasto Oberto en su revista Lázara ya muerta, que ahora está refugiado en Europa porque sabe que se la tienen jurada acá en Argentina, se cansó de tirarle bosta a Robotech y a Karl Masek diciendo que era un asesino, un arruinador de animes, todo, cuando al tipo le debemos, en gran parte, yo diría que en un 70% le debemos que haya llegado a América el anime. A América del Norte, ojo, porque a Sudamérica ya había llegado, no sé, ya había llegado Astro Boy, ya había llegado Meteoro, Mazinger, Capitán Harlock. Sí, el Capitán Reimer, que lo pasaron acá, antes que en Estados Unidos. Después Karl Masek la trató de pasar en Estados Unidos, modificó todo y fue un fracaso, no le fue bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener cuidado, no hay que rasgarse tanto las vestiduras e insultarlo tanto al tipo, porque gracias a él, América se convirtió, Estados Unidos se convirtió en un país gran consumidor de anime que le abrió las puertas a que después llegaran cosas como Akira, ¿viste? Como de fines de los 80, Ghost in the Shell en los 90, las películas esas potentes y emblemáticas que fueron las que establecieron ya el anime como industria, como producto de alto consumo en América. Estamos celebrando el velorio del anime, eso es cierto, amigos. No me traje la banda negra, pero estamos casi en eso. ¿Por qué? Porque cuando empieza a ocurrir esto de que a mediados de los 90 Disney empieza a cambiar toda esa cosa blandengue de florcitas y nada de violencia y nada de drama, empieza a cambiar. Surge Pixar. Los de Pixar dicen, ¿sabes qué? Al carajo. Y sacan Nemo, sacan Up, sacan películas que ven los primeros 10 minutos y te querés cortar las venas, porque son terriblemente dramáticas. Y durante ese tiempo, en Japón, el anime empieza a ablandarse, a querer copiar lo que era el Disney de antes, en hacer las cosas sin sangre. Empiezan a haber remakes nefastas como Dragon Ball Kai, en la que, si bien está bien que hayan resumido la serie, si vos querés, para remasterizarla en HD para las nuevas generaciones, no me saques la sangre. Si un personaje lo atraviesan de lado a lado y saltaba todo en chocolate, dejáselo. Si le van a cortar un brazo, dejáselo. O sea, se ha modificado un montón. Entonces, ¿qué pasa? En América, cuando el anime llegaba, era tan censurado y tan modificado que los japoneses agarraron y le dijeron, ¿sabes qué? Directamente nosotros lo vamos a censurar y te vamos a mandar las cosas directo de fábrica, sin sangre, sin tetas, sin drama, sin cosas muy terribles. Y se guardan para ellos, para su mercado interno, las cosas más gore, más violentas, que las vemos directamente de fansubs, de cosas traídas directamente de Japón. Cosas que existen. Ojo, no dejó de existir la sangre en el anime. Al otro, escucha, en Dragon Ball a Mr. Popo lo pintaron de azul. O sea... No, en Dragon Ball Z, que yo recuerde,
sería negro, y en Dragon Ball Z Kai yo lo miraba y lo veía como negro. Porque hoy no hay otro anime para ver yo para almorzar. No, está bien, está bien. Yo digo que en la primera época, cuando ni bien habían intentado, Dragon Ball tardó como más de 15 años en entrar del todo a Estados Unidos. Primero entró con fansubs, después lo trataron de meter y a Goku le dibujaban unos calzoncillitos cuando Goku era chiquito, todas las escenas que salían pitos, ¿se acuerdan? Entonces, es un nene de menos de 10 años, ¿qué importa si sale haciendo pichilla en el río? Ahí, pero no, pornografía, pedófila de los japoneses degenerados. Entonces le dibujaron unos calzoncillitos de forma digital y quedó una cosa horrible, mirá, esa tontería. ¿Cómo se llama el que está siempre con un bucho en One Piece? A Sanji le pusieron un chupetín, boludo, déjame joder. ¿Qué me hace decir que no? Pues, es parte de la construcción del personaje que tengo ciudad. Igual como vivimos que es una serie. Ni hablemos de lo que querían hacer con Sailor Moon en los 90. En Estados Unidos, con Sailor Moon, querían hacer que una sea china, que una sea negra, que una sea pelirroja, que sea multirracial, hacerle que la pollera le llegue hasta la rodilla y hasta llegaron a hacer un corto con animación. Ya estoy con vos, un corto con animación que está en YouTube, que es delirante de lo gracioso que es, con unas chicas en carne y hueso que se transforman en dibujo animado al mejor estilo Shem, y es una cosa ridícula, pero muy graciosa. Pero qué carajo. Censura, la piel está vestida, ya estando gloriado me doy cuenta que tiene una malla puesta. ¿Cuál es la necesidad? El hecho de que haya estado prohibido hizo que un montón de más gente haya querido ver los videos de los fansubs, ¿viste? Por esa cosa de la tranza del mercado de los VHS de mano en mano que se conseguían. Entonces hubo un mercado que creció por ese lado. Mucho tiempo más tarde, recién ahora se está terminando de editar, no sé si ya se terminó de editar el manga en Estados Unidos de Sailor Moon, que arrasó con las ventas porque la gente había esperado como más de 20 años para comprárselo. Y recién hace muy poco tiempo se logró editar. O sea, es algo que tardó un montón. Penetrar en el mercado norteamericano al anime le costó décadas y justamente le costó que haya perdido esa magia, porque ahora las series se producen sin sangre, como les dije, sin sangre, sin violencia, sin cosas, todo para, ¿por qué? ¿Para qué? Para que sean vendibles en los formatos televisivos de Estados Unidos. Por eso yo digo que el anime como lo conocimos nosotros con Caballeros del Zodíaco, como lo conocimos nosotros con Astro Boy, con Meteoro, con Kimba, con Candy Candy, Heidi, Marco, Mazinger, que se revienta la cara contra el escudo del dragón y le salta todo el chocolate. La casa de Libra. La casa, bueno, el momento homoerótico de la casa de Libra, muy lindo. Pero las batallas encarnizadas de la primera temporada de Caballeros, lo que es la batalla hasta los Caballeros Negros incluso, era una cosa que saltaba, se pegaban un cachetazo con mano abierta y saltaban los de la sangre para todos lados. Y era porque era una cosa que en esa época estaba muy de moda, estaba el Puño de la Estrella del Norte, estaban esos animes. Pero todo eso, amigos, murió. Eso ya no corre más. Ahora tiene que ser una serie de OVAs para que se venda por mercado de video, para adultos, eso. O si no, ¿qué otra cosa tiene sangre? Los animes gore del momento, que son una mezcla de lolicón con gore, donde hay una nenita toda loca con un cuchillo que mata gente y hace todo. Y ahora te que es una cosa ya ridícula, que es prácticamente una caricatura de lo que fue el anime de terror. Pues comparamos cualquier anime gore de hoy en día con Devilman, por ejemplo, con la ova Amon de Devilman, cuando el monstruo Amon agarra a un bebé y se empieza a masticar a un bebé y le chorrea toda la sangre de las manos. Voy a decir, te cagás de risa comparándolo con los animes gore de hoy en día. Entonces, por eso yo, amigos, digo que el género, el producto de anime como nosotros lo conocimos, como a lo que se refiere a Hayao Miyazaki, a lo que se refiere a Hideaki Anno, incluso Mamoru Oshii, director de Ghost in the Shell, que no es mi predilecto, incluso con unos amigos nos llamamos Me Aburro Oshii, porque son películas un poco aburridas. Mirá, no, Mr. Popo, de azul, la pintaron de azul. Ahora, ¿cómo me vas a decir que Mr. Popo siendo negro iba a ser algo racista cuando ni siquiera es humano? ¿Le estás cargando? ¿Qué es? Ese es el problema, es el mayordomo de Kamisama. Entonces, tiene un mayordomo negro, es racista. Esa estupidez que está tan de moda ahora, que es ser políticamente correcto. No hay que ofender a nadie, hay que tener cuidado de que no sea racista, de que no sea violento, de que no sea machista, de que no sea ofensivo. Entonces, amigo, no, es una cosa de loco, más proveniendo de algo de una cultura que con todo lo que amamos a Japón, todo lo que amamos a la cultura japonesa, pero las cosas como son. Japón tiene una cultura que por
históricamente es bastante machista, bastante racista y clasista. Y eso es algo que es una cultura de un pueblo, que a nosotros nos guste o no, es como ellos viven, ¿sí? Porque para un japonés del centro del país, un okinawense ni siquiera es considerado japonés. Y eso te lo puedes preguntárselo a cualquier okinawense de allá y te va a decir lo que es la discriminación. ¿Por qué? Porque son más bajitos, más morochitos, porque Okinawa antes era un reino que no pertenecía al país, etc. Las mujeres ni hablar, el machismo ni hablemos. Cuando hay una mujer que le contesta al marido, como en Arabia, cachetazo y a la cocina. O sea, es así. Entonces, hoy en día, que todo sea ofensivo, que todo tenga que ser tan modificado, eso afectó de una forma muy fuerte a la industria del anime, al anime como producto, como nosotros lo conocimos, y por eso yo digo que falleció, que es algo que ya está muerto, que todo lo que pueda hacer que ni siquiera reciclan bien, porque las remakes muy pocas son buenas. Dime. Sí, que ahora ya es solo vender, no contar una buena historia. Bueno, obviamente, solo vender. Si bien siempre fue vender muñequitos, vender model kits y todo, obviamente algo que está bárbaro. Viste que cuando salió una serie era un paquete. Era, te saco el anime y acá están los muñecos, acá está el videojuego, acá está el cosplay, la ropa, los accesorios y todo. Lo cual está bien, porque es una industria, estamos acá para hacer plata. O sea, está perfecto. Pero ya cuando, por ejemplo, que no me deje mentir el especialista en macros, ¿viste el trailer de Macros Delta? ¿No te quisiste rajar un tiro en la entrepierna cuando lo viste? ¡Yo sí! Bueno, Plus, para mí, después de Plus, todo lo que vino de Macro después de Plus fue así, fue en bajada. Porque la verdad que para mí como que llevó un techo con Plus. En cuanto al drama, la calidad de las batallas, cómo está la historia, todo. O sea, tocó un techo, fue la más adulta de todas. Después, yo creo que son ovas, obviamente, claro, es otro formato. Pero a partir de Plus, justamente yo creo que Macros empezó a producir series para venderte el videojuego y los muñequitos. Siempre fue. Y las figuras. Claro, está bien, si bien siempre las figuras fueron, digamos, el punto fuerte del merchandising. De hecho, sí. A ver, los Caballeros del Zodíaco se cancela en los 80 porque los muñecos se dejaron de vender. Pero el merchandising antes era un complemento, o sea, venía con la serie. Ahora es, o sea, hacemos la serie para vender, no es... Exactamente, el anime pasa a ser una publicidad directamente del merchandising. No es una comercialización para el público japonés porque el público japonés lo pide, no es culpa del estudio que hizo. No, obviamente que no. A ver, como dije antes, es marketing y es una industria. La industria está hecha para ganar plata. Obviamente que todo cambia. Estancarnos en algo es imposible. Todo evoluciona, todo cambia. Pero ¿qué pasa? Para que algo cambie, para que algo evolucione, es necesario morir, ¿ok? Para hacer una tortilla hay que romper los huevos. Para hacer harina, para hacer pan, hay que destruir el trigo. El Evangelio fue la cuarta revolución. Concepto de Evangelion, y bueno, fue una de las mejores cosas que nos pasaron en los 90. Lo mismo pasó con Fullmetal Alchemist. Salió la remake 100% fiel al manga, que para mí es muy inferior a la del 2003. Sí. Y justamente la salió y mucha gente la vio porque la serie de 2003 causó un furor y una legión de fanáticos tremenda. Sí. ¿Vos crees que pase lo mismo con el lanzamiento de Digimon Adventure 3? No sé, tengo pánico con Digimon 3. La estoy esperando. Porque cuando se cumpliera el 15º aniversario dijeron que lo iban a volver a lanzar y a la vez sacaron al mercado nuevos Digivice. Sí, salió un nuevo Digivice, todo. Sí, está. A ver, estamos en plena época de remakes, y de reboots, y de aniversarios, y todo. ¿Y esto qué es? Porque hay una crisis creativa. Pero es una decadencia temporal, no es que vaya a morir de golpe. Además, No, es un proceso. Yo estoy diciendo en los últimos 10 años ha estado en un decaimiento notable. Pero murió cuando salió Haruki Suzumiya, que podríamos considerar una quinta revolución, y pegó de nuevo con Lucky Star, Keion, animes de Kyoan encima, que traen el estilo Mau Sí, parte de lo que es la revolución que hizo el Moe, que para mí es uno de los cánceres que ocurrieron en el anime. De las temporadas siguen habiendo buenas. La leyenda de Ardan, vi escenas, no la pude ver todavía, y tiene una pinta espectacular. Y la que hace los diseños era de Fullmetal Alchemist, justamente. Porque Monogatari está re buena.
Bueno, Madhouse sigue teniendo un buen nivel. Mirá ahora, One Punch Man es una serie que sacó Madhouse ahora que está re buena. ¿Pero por qué está re buena One Punch Man? Porque no sé. Porque el manga está bueno, ¿pero por qué? Porque nos hace acordar a Hokuto, porque nos hace acordar a Caballeros, porque nos hace acordar a Kinnikuman, porque nos hace acordar a series que estaban recopadas en los 80. Es en parte, no digo en total, pero es en parte un reboot, un revival de cosas clásicas. Es en parte justamente una parodia a todo esto de las remakes y a su parte también toma un montón de elementos de... a ver, muchachos, pasó con el rock, no va a pasar con el anime. Le pasó al cine, no le va a pasar al anime. De todo. Lo único que está teniendo hoy en día a nivel innovador, a nivel de que las cosas nuevas están re buenas, es en la tecnología. Porque lo que es en el mundo del arte, el cine, el rock, el pop, el anime, los dibujos animados americanos inclusive, estamos en una época de crisis creativa. Por algo hay tantas remakes a lo loco por año, con muy pocas excepciones de cosas espectaculares, caso Mad Max este año. Y esperemos a ver qué onda con Star Wars, que estamos todos con un susto de loco con que sea mala. Sí, bueno, igual por ejemplo el anime nuevo de Rumiko que está en Crunchyroll, que es el de esta temporada, se llama Rine algo, no sé cuándo, lo vi creo que el primero o segundo capítulo y la verdad que es una cosa espantosa, que no le llega ni a los talones a Inuyasha o a Ranma, es terrible. Y ya estoy con vos. Volviendo a lo que es, por ejemplo, Soul of Gold o Sailor Moon Crystal comparados con Dragon Ball Super o las películas de Evangelion, me parece más grave lo de Evangelion o Dragon Ball Super porque es el propio autor el que se encargó de destruir su propia obra. Soul of Gold lo hizo un staff nuevo de gente que jamás en su vida vio Caballeros. Dice, bueno, hicieron cagada, por lo menos es gente, se justifica porque es gente que nunca laburó. La película de La Leyenda del Santuario no estuvo tan buena porque bueno, el director, el diseñador, el productor, toda gente que jamás en su vida... Bueno, y Masami Kurumada, bueno, pero a Masami Kurumada le cayeron en la casa con un camión lleno de billetes y el tipo no es de piedra. Y yo no soy de piedra, me dijo, me cayeron en casa con un camión cargado de billetes. Entonces, y a Rumiko Takahashi, no, a Naoko le debe haber pasado lo mismo con Sailor Moon Crystal. Le cayeron con guita y dijo, mira, hay que currar porque cosas nuevas no venden. Al igual que aquí le llama para hacer Dragon Ball Super. Estás hablando con un argumento. Sí, más o menos, sí. Bueno, pero sí vamos a hablar, ¿qué es? Bueno, los super robots, claro, siguen habiendo, pero ya el género mecha está. Vos la entrada lo re levantó. Vos lo dijiste, un par. Lo mismo que decía ella, hay cosas excelentes hoy en día, pero son una minoría. Obviamente que hay dos o tres que están buenos, pero como vos bien decías antes, la industria está tan automatizada y tan mecanizada que se producen de forma automática 150 productos que son para vender almohadas impresas para que los degenerados se lleven a la nenita a impresa. Hay que saber filtrar, obviamente, pero nosotros podemos filtrar porque somos tipos grandes, pero agarrar un nene de 10 años, como nosotros cuando éramos chiquitos, el robopedover, como cuando éramos chiquitos que veíamos lo que había, y sí, porque ya, obviamente, bueno, llegaba porque ya lo había pegado en otro país. No era bueno, pero me gustaba porque tenía la onda porque Sí. Claro, igual BTX no estaba buena. Y hay una triste realidad. Estaba buena porque era Kurumada en su salsa, todo. Y hoy en día pasás en un evento el opening y todos cantan el opening como si fuera el himno, pero la serie, mirarla de pe a pa, completa la serie, que le haya gustado, yo conozco a muy poquita gente, porque la verdad que, pobre Kurumada. Bueno, sí, está bien, te gustaba. Pero porque también venías de haber visto Caballeros, lo tenías incorporado. Vamos a Akira Toriyama y con esto cierro. Sí, última pregunta. Digamos, tomás un argumento de Hideaki Anno, el cual el tipo dice, el anime está muerto, ya no tiene la chispa de antes. Pero lo dice un tipo que lo único chistoso que está sacando ahora, creo yo, son las precuelas de Evangelion.
Que, bueno, exitosa para un público adolescente, porque a mí no me pega. Yo soy fan de Eva, Obviamente, Eva, obviamente. y te puedo decir que no tiene el mismo toque. Ubicás los fans de Naruto y One Piece. ¿Cómo? ¿Dónde ubicás Naruto y One Piece? Naruto One Piece y Normal. no, a ver, ¿qué pasa? Por ejemplo, bueno, Naruto ya terminó, One Piece sigue saliendo. Yo pongo One Piece al mismo nivel que, por ejemplo, Doraemon o Detective Conan. Series que llevan 1800 capítulos y siguen saliendo. Y bueno, son para una gente, hay una minoría de gente que sigue One Piece en el manga todas las semanas religiosamente. Yo a mí One Piece me vi las películas, me vi algún capítulo, pero no es una serie con la que me puedo enganchar porque la verdad que no tengo tiempo de verme 1500 capítulos. Con Naruto me pasó lo mismo, me vi la primera temporada y después la largué. Creo que están buenas, obviamente, pero son parte de la minoría del anime muy masivo ya. Muy, sí, de alto consumo y que se vendan muy buenos videojuegos. Eso sí, hay que admitirlo, los videojuegos y los juguetes están muy buenos. Y de aquí ando con Evangelion. Él destruyó su propia obra, porque la verdad que las películas de Renewal o Evangelion, ¿cómo se llaman? Renewal, ¿no? Las nuevas. 1.0, 2.0, 2.1, que una tiene más escenas que la otra, todo. Son una cosa terrible, porque el tipo destruyó su serie. La tercera película es, claro, a nivel animación y producción es impactante. Obvio, pero la historia es infumable, es una cosa espantosa. Claro, vos decís que lo hizo a propósito, es posible. Ah, ¿lo dijo? Y bueno, posiblemente con Akira Toriyama pase lo mismo. Él quiso dejar Dragon Ball después de Cell. Y para mí, seguramente antes la habrá querido terminar y le habrán insistido de continuarla. Kishimoto hizo lo mismo con Naruto. Después, el último manga que salió, que era lo de la historia de Boruto, y dijo, ya basta de Naruto. Dijo, basta de Naruto, y estaba haciendo una nueva historia. Que era como una onda, no como Naruto, sino como algo Distinto. Algo nuevo para él. Claro. Está bien, bueno, Toriyama lo intentó un montón y nada tuvo éxito. Los mangas vendieron más o menos, pero le agarraron y le dijeron, mira, loco, Arale y Dragon Ball son las dos cosas que venden tuyas. Entonces, ¿qué agarró? Empezó a hacer el manga nuevo de Dragon Ball. Con los últimos años salieron los OVAs, que algunos zafan, algunos no. Es el hermano de Vegeta, que la verdad que fue bastante decepcionante. El OVA donde Bardock se transforma en Super Saiyajin. Bardock que viaja al pasado con el antepasado de Freezer. ¿Qué es eso? Me destruiste. Bardock murió de forma heroica y con una chapa a todo loco. El tipo haciéndole frente a Freezer, él solo, un guerrero de clase baja. Y Freezer le hace así, le hace ping y lo mata y el tipo muere, no le importa nada. Y vos terminás de ver esa película y es espectacular. Bueno, inventaron a la mamá de Goku, le trataron de estirar la cosa. Si bien a mí la batalla de los dioses me pareció muy buena. No, Tenkaigen estaba buena, estuvo linda, pero cometieron errores. Hubieron errores. El señor Yamauchi, Shigeyasu Yamauchi, el director de la película, se tomó demasiadas libertades. La película es muy fumada, tiene pocos diálogos. La animación está muy buena, ojo, la música es espectacular. Trajeron al músico original de la serie que haga una música nueva y el soundtrack de esa película es hermoso, pero la película es rara. Está bueno porque es algo distinto, obvio, pero es rara y provocó que Kurumada se caliente, los eche a todos y pasa eso. Pero ¿qué pasa? La batalla de los dioses de Dragon Ball Z estuvo buena. A mí yo salí re contento del cine. ¿Por qué? Porque vi Dragon Ball, Akira Toriyama al 100%. Me cagué de risa. Todo nos pareció muy divertida. Tiene chistes, tiene alguna que otra pelea, pero todos querían, batalla épica, seriedad. La acción de Pixel no fue como la batalla de ese porque todo era un 50% que le gustó y el otro 50% no le gustó porque era poca pelea y mucho charla. Y mucho chiste. Ahora, toda esa gente que se queja, ahí está, de que tenía más chistes que peleas, muchachos, ¿no conocen a Akira Toriyama? Akira Toriyama es un humorista, el tipo hace cómic humorístico. Dragon Ball, las primeras temporadas son chistes de culo, chistes de bichos, de viejo verde, de está bueno, Pie.
Claro, bueno. Ninja púrpura. El ninja púrpura que Goku le mete un palo en el culo, el ninja púrpura, ¿verdad? Y lo vimos. O sea, Dragon Ball es humor ante todo. Antes que la acción vienen los chistes. Entonces mucha gente, ya estoy con vos, se olvidó de eso cuando dijeron, la batalla de los dioses es una porquería porque no tiene peleas. La gente que dijo eso es gente que no conoce Dragon Ball. Sí. Bueno, Doctor Slump, que fue la serie que cuando Akira Toriyama hace Dragon Ball, acordémonos que ya era millonario, porque la recontrapegó con Doctor Slump, que es, ahí está, Arale, que también tenía chistes de que los soletitos tenían cara, boludo, la caca tenía cara y ellos se la sacaban con el palito. Era su camón. ¿Eh? Era su camón. Era el Digimon mierda. El Digimon, bueno. El sol tenía cara, los aviones estornudaban, había chistes verdes. Muchos pícoros. Mucho, claro, estaba en los marcianitos que en el doblaje le pusieron acento argentino a los marcianitos. Era 100% chistes. Entonces con Dragon Ball el tipo lo quiso llevar un poquito más a la acción, pero siempre manteniendo el humor. Entonces la batalla de los dioses para mí fue el regreso a las raíces, por eso salí tan contento del cine. No así con la resurrección de Freezer. La resurrección de Freezer me pareció un refrito barato de decir, traigamos un malo... Un fanservice, traía un malo viejo y hacer lo que se maten a piñas 1 hora y media en el cine porque los pibes quieren ver peleas. El resultado, la película no estuvo buena. La animación está espectacular, la canción de Maximum de Hormone está buena, pero la película en sí, a mí me pareció muy inferior a la batalla de los dioses. Y ni hablemos de Dragon Ball Super. Dragon Ball Super es... mira, bueno. ¡Es Ricky Ford! A ver, ojo el piojo. ¿Por qué digo que el anime hoy en día está muerto? Obviamente que los 20 y pico de frames por segundo, que a veces son menos, no van a estar todos dibujados así, con un presupuesto de la hostia por ahí copado. Es obvio que en una escena rápida de acción, a veces la nariz va a estar puesta, el personaje va a estar con medio deforme, La mirabilis, foto de Goku todo era Ricardo Ford. Ahora, ¿qué pasa con Dragon Ball Super? ¿Alguien está siguiendo hasta el día con Dragon Ball Super? Está pasando exactamente igual. Hoy en día Dragon Ball Super es una serie muy difícil de ver. A mí se me hace terriblemente difícil de ver Dragon Ball Super. ¿Por qué? Por la misma razón que hoy en día se me es terriblemente difícil de ver Dragon Ball Z original. Una serie donde en un capítulo lo único que pasa es mirada, plano, contraplano. El otro mirando plano contra plano, que la mira que pasa el vientito. Se quedan, faltan 2 minutos para que explote el planeta. Y acaba de pasar media hora y pasó eso nada más. No avanzó en nada la historia, nada. Dragon Ball Z, pasaron como 20 y pico de años de Dragon Ball Z. El anime evolucionó en un montón de otros aspectos. Nos acostumbramos a que las series o los ovas o las películas tengan otro ritmo, vayan más a las chapas. Y hoy en día Dragon Ball Super mantiene exactamente el mismo ritmo, el mismo ritmo, y es igual, hay mucho chiste acá, porque en los 90 Dragon Ball Z había capítulos que estaban dibujados con los codos. O sea, había capítulos que eran dibujados terribles. Aún así te seguía gustando y lo seguías mirando porque era lo que había. Era lo que era y era. Porque era lo que había, porque era hace 15 años atrás, porque teníamos más tiempo antes. Y antes fumarme 291 capítulos, hoy en día no me los miro ni en palo. Y a veces engancho Dragon Ball Z cuando lo daban en ZTV o en Cartoon Network, y por ahí te enganchás. Pero de repente ves y decís, boludo, pasó media hora y no pasó nada. No avanzó en nada la historia. Fue puro relleno, se miraron, Bulma fue, hizo una huevada por ahí igual. Y no pasaba nada. Y hoy en día ves Dragon Ball Super y pasó lo mismo. Están Goku y Bills, se miran, gritan, se tiran un poder, corren, ¡pum! Terminó el capítulo y no avanzó en nada la historia. Entonces nos da la pauta de que este formato de anime ya no corre más. Hay que ponerle otro ritmo. Es 1000 veces preferible que salga una película en el cine cada 2 años de 1 hora y media con buen ritmo, con buena animación, y que en 1 hora y media pase de todo, haya chistes, peleas, una historia empiece y termine, a que fumarme 20 capítulos. Que 20 capítulos para lo mismo que me contaron en la película de la batalla de los dioses. Entonces, lamentablemente, amigos, ese formato de anime, como tanto nos gustaba, como tanto nos hizo enamorarnos del género, de la industria, del anime como producto en los 80s y en los 90, lamentablemente, amigos, murió.
No estoy diciendo que no haya cosas buenas en la actualidad, estoy diciendo que el formato, el anime como formato televisivo, como era, como nosotros nos enganchamos, ya dejó de existir, lamentablemente. ¿Y qué es lo que va a venir ahora dentro de un poco cuando termine de morir? Y vamos a tener que esperar y ver. Ya de por sí el anime 2D, ya la animación en 2D ya se dejó de hacer. Disney ya no produce nada en 2D, Pixar también, bueno, Pixar nunca, pero digo, acá en Argentina se hizo por ejemplo Metegol, en Estados Unidos todo se está haciendo ya directamente en animación 3D. El anime en 2D se está manteniendo en ese formato, no sé, medio como para querer sostener, para querer agarrarse de algo, para que es un estilo de marketing, un estilo de producto que están tratando de mantener, pero que está, amigos, para mí en coma, ya sigo en coma, y que yo, fanático del anime, desde que tengo uso de razón y memoria, lo mejor que podría hacer es agarrar y tirar el enchufe, desenchufarlo y dejarlo morir. Y que venga lo nuevo. Dejémoslo evolucionar, porque como dije antes, para que nazca algo nuevo, tenemos que dejar morir a lo viejo. Y es inútil aferrarnos a algo que ya es una cosa, es un vegetal. Dragon Ball Super es la prueba, hacer un cristal es la prueba. Última pregunta, ahora sí, amigo, perdón. Última. La cosa es que el público japonés lo deje morir. El público No, no, japonés, que el público japonés es el que consume todo eso. Pero acordate que lo que dije antes, la gente de Japón lo está produciendo, se están quedando lo copado para ellos y nos están mandando a América lo menos. Pero que Lo haya menos cambiado el copado. formato para nosotros. Quizás hay que darle un tiempito más, hay que darle un tiempo más a que nazca el nuevo. Pero el anime, como nosotros lo conocimos, amigos, perdón, pero yo considero y sostengo que ha muerto. Ahora sí, perdón, tengo que cerrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto hasta ahora lo grabé, ahora lo voy a estar subiendo a mi canal de YouTube. Suscríbanse, búsquenme en YouTube, youtube.com/PabloArcadia, Arcadia Café es mi programa. Esto lo considero como mi primer Arcadia Café en vivo, si bien ya hice un par de charlas acá, pero lo considero como el primer Arcadia Café en vivo con este formato. Muchas gracias por haberse quedado, por no haberme tirado nada, por haberse quedado hasta el final. Nos vemos la próxima, perdón, Facu, por haberte robado tiempo. Quédense, que Facu se va a quedar a hablar de manga. Ahora nos vemos pronto, amigos. Adiós.